Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso de introducción a los negocios internacionales. En esta, la sesión número 13, vamos a hablar sobre la elaboración de los perfiles dentro del mercado de comercio internacional o dentro de los mercados del comercio exterior. Permíteme, sígueme por favor. En esta ocasión vamos a tomar temas como la estadística dentro del comercio internacional, las bases y análisis de datos comerciales para ingresar en un mercado extranjero, práctica y usos comerciales en los diferentes mercados y en las diferentes cámaras y asociaciones, así como los factores de comercialización que se necesitan para poder ingresar en un nuevo mercado. Y finalizaremos con las fuentes de información o dónde tenemos que obtener información para poder ingresar en un nuevo mercado. Como siempre, nuestro objetivo general es que tengas las mejores herramientas que te permitan ingresar en un mercado globalizado con las mejores prácticas y hacerlo de la mejor manera profesional, teniendo como objetivo particular que seas una persona profesional, emprendedora y que cultives ese espíritu dentro de el nuevo mundo, el nuevo mercado internacional que estamos manejando. Veamos lo siguiente, cuando hablamos de negocios internacionales siempre nos referimos al aspecto global, nos referimos a la parte que tiene que ver con todo el aspecto de las 4 regiones del mundo. Sin embargo, cuando tomamos determinados temas centrales, tenemos que centrarnos en un país de origen, en una parte en la cual vamos a partir y de ahí a expandarnos, a hacer importaciones o a hacer exportaciones o a generar el comercio necesario. De ahí podrás establecerte en otros lugares o, como ya lo habíamos mencionado, de acuerdo a la estrategia de internacionalización que escojas, podrás asentarte en otro lugar o bien hacer cierto tipo de prácticas a través de alianzas o importaciones directas, indirectas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vamos a partir de el país en el cual nos encontramos, que es México. ¿Qué tiene de particularidad? México es un país que tiene uno de los sistemas comerciales más abiertos del mundo, una economía sumamente abierta, una economía de mercado, y que tiene una gran serie de tratados comerciales que a continuación vamos a ver cómo un país como México, que es considerado una potencia comercial hasta con ciertas restricciones, de acuerdo a los niveles del primer mundo, es ágil, es dinámico y puede incursionar en ciertas arenas con ciertos organismos internacionales de primer nivel. Para ello es necesario que empecemos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de factores financieros, cuando hablamos de factores y estadísticas, cuando hablamos de bases de datos, nos referimos a un aspecto muy importante que va encaminado a todo este tipo de herramientas y que se utiliza como fuentes para generar posiblemente procesos de tomas de decisiones a nivel de negocios y a nivel comercial. Me refiero a lo que llamamos práctica de inteligencia comercial. ¿Qué tiene de importante o qué tiene de interesante la inteligencia comercial? La inteligencia comercial es aquella parte donde nosotros vamos a recabar toda la información posible, vamos a procesarla, vamos a analizarla y eso nos va a permitir tomar la mejor decisión a la hora de incurrir en un nuevo mercado, tomando en cuenta los factores sociopolíticos, comerciales, financieros, culturales, sociales, etcétera, 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 todo aquello que pueda de alguna manera impactar directa o indirectamente mi mercado, directa o indirectamente mi producto, y de esta manera tomar una mejor decisión en lo referente a si participo o no participo, o si participo en qué medida, al 100%, al 70%, al 50%, en un 20%, etcétera, 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 dependiendo de los intereses que yo tenga en ese mercado en cuestión. Si hablamos de un país como México, pensando que México va a ser nuestro punto de partida, nuestro punto de origen, debemos pensar en cómo es México en el entorno internacional. A partir de cuándo México empieza a tomar cierto dinamismo comercial. Esto me refiero no tanto que nos refiramos a la historia, sino a la historia comercial, a la historia de los negocios. A partir de cuándo México empieza a abrir sus fronteras, ser una parte muy importante dentro del comercio en todo el continente y posteriormente ser visto de forma interesante o de manera importante en otras áreas del mundo. Es decir, cuál es el entorno internacional de un país como este, donde a partir de aquí vamos a partir con nuestros productos y tratar de incrustarlos en otra parte del mundo. ¿Cuál es el organismo promotor que, de alguna manera, desde el punto de vista jurídico-legal, nos va a permitir el fomento, el apoyo y abrir los primeros espacios y agendas e interconexiones con otras partes del mundo en materia de negocios internacionales? ¿Cuáles van a ser los enlaces que vamos a utilizar para ello?
y cuáles van a ser las oportunidades de negocio que un país como el nuestro o que un país como México puede tener en el extranjero. Primero que nada, México en el entorno internacional es un país que a partir de su dinamismo genera cierto tipo de productos que le permiten estar presentes en otros mercados con el fin de satisfacer ciertas demandas. ¿De quién? De empresas grandes, de empresas medianas o de pequeñas y medianas empresas con capacidad exportadora. Si es tu caso el tener una empresa de este tipo o trabajar para una empresa más grande, bueno, es importante que conozcas cómo opera este tipo de entorno y cómo opera México con respecto a ello. Los organismos promotores del comercio internacional, de cierta manera, nos van a permitir no solamente la cuestión de acceso al fomento, sino también a la información, a los futuros enlaces que podamos hacer a través de cámaras de seguimientos industriales o por sector industrial o por sector comercial. Asimismo, cómo asegurar toda una serie de datos de posibles clientes o posibles contactos en el extranjero para poder interactuar con ellos y ver si podemos satisfacer ciertas demandas del extranjero con los productos que creemos nosotros o que estamos seguros son susceptibles de comercializarse en el extranjero. Esa es la mejor manera de poder tener un mejor enlace internacional. Ahora bien, México en el contexto internacional lo podemos catalogar de la siguiente manera. Si me sigues a través de tus láminas verás que somos una 10ª potencia mundial en términos de Producto Interno Bruto. Estamos hablando de aproximadamente 650 millones de dólares. ¿Esto qué te da? Te da razón de una buena economía en un nivel de dinamismo óptimo, que permite un flujo de dinero, pues hasta cierto punto constante y que de alguna manera hay un buen intercambio de capitales. Es el 8º país exportador del mundo. Tú me dirás, bueno, sí, ¿en qué materia? En materia de productos terminados y productos intermedios. Tiene un crecimiento económico entre el 5.5 anualizado que se dio entre 1996 y el año 2000. Hoy por hoy, esperando ya las cifras totales del INEGI, podríamos ver qué momento, a partir de los primeros 10 años del siglo XXI, cómo vamos con respecto a esto, que es lo más seguro es que vaya creciendo. Es el primer exportador e importador en América Latina, con cierta margen que le sigue Brasil y posteriormente Argentina, Venezuela y Chile. Es el tercer receptor de inversión extranjera directa en un país como este, con respecto a ciertas economías emergentes y con un promedio anual de 13 millones de dólares anualizados en un periodo entre 1996 y los primeros 2 años del siglo XXI. Ahora bien, la inflación anual que maneja un país como México es de 27.7% en la última década del siglo XX, con respecto al 5.7% hasta los últimos 9 años del siglo XXI. Es decir, tenemos un flujo de capital bastante interesante que de alguna manera refleja la oportunidad de negocios para la inversión extranjera directa y para el intercambio de bienes y servicios en un país como el nuestro. Estamos hablando de poco más de 160 mil millones de dólares en un promedio general y de 7 miles de millones de dólares con respecto a los montos de inversión generales en lo que se refiere a la parte del norte del cono sur y del cono sur con respecto a lo que estábamos viendo. Si me sigues, te darás cuenta que México cuenta con un acceso preferencial en poco más de 860 millones de consumidores en 33 países. ¿Esto qué significa? Que muchos productos mexicanos, muchos productos que se hacen en un país como este, permite o están incrustados no solamente en diferentes países, sino que son de acceso directo a los consumidores finales. Esto que nos dice que México es un país sumamente activo en cuestión de comercio internacional, que tiene productos de gran demanda, de gran calidad y que son susceptibles de ser comercializables en el extranjero. ¿Qué más no puede ser? Si te fijas muy bien, en el mapa que te muestro están los países donde México tiene presencia absoluta y que de alguna manera es un agente fuerte en materia de comercio internacional. Como ves, incluso en Medio Oriente, y hablando en el Lejano Oriente, lo que es Japón e Israel, tenemos una presencia bastante fuerte. México tiene intercambios comerciales muy bien establecidos desde hace muchos años y que le da cierta firmeza y cierta garantía cuando empezamos a hacer cierto tipo de transacciones comerciales. Aquí es donde la inteligencia comercial empieza a operar. Una vez que empezamos a conocer el entorno de un país como este en el exterior, nos debemos dar cuenta de cuáles son las ventajas que puede generar los acuerdos, los tratados o los convenios que tenga un país como este y que pueda ser benéfico para el sector industrial en el cual o comercial en el cual yo me estoy desarrollando.
si esto lo podemos aprovechar de una manera positiva y con suma ventaja, vamos a darnos cuenta que será no solamente redituable en cuanto a utilidades, sino también nos va a permitir permanecer en tiempo y espacio durante mucho tiempo. Ahora, si me sigues, veamos lo siguiente: las exportaciones no petroleras, es decir, aquellas exportaciones que no son directamente relacionadas con la energía o con el sector de la transformación de un energético como el petróleo, han mostrado un crecimiento bastante significativo desde los finales de los 90 hasta los primeros años del siglo XXI. La gráfica que tienes a continuación te está mostrando exactamente en millones de dólares cómo es que va subiendo las exportaciones no petroleras, qué tipo de intercambios tiene. Y bueno, al final del día, México es un país que, sin de alguna manera no crece con determinada velocidad, tampoco decrece a esa velocidad que mucha gente se imagina. México es un país muy activo en materia de comercio internacional. México es un país con un dinamismo muy grande, como lo refleja esta gráfica, y cuya fuente es, nos lo dice la Secretaría de Economía, la OCDE y el propio Banco Mundial, lo cual te permite tener cierta certeza sobre los documentos y la información que estamos manejando. Ahora bien, si México diversifica sus exportaciones, veremos con respecto a los últimos 20 años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, ¿sí? La diversificación de las exportaciones de México ha sido sumamente grandes. Eso permite de alguna manera que si vamos a entrar en una arena internacional, nos demos cuenta que México tiene mayor fortaleza, mayor nivel de competencia con respecto a su sector empresarial. El reto de incrementar el nivel de participación en el comercio internacional de México ha sido no solamente una parte importante para el desarrollo de un país como este, sino para que todo el sector microeconómico, macroeconómico pueda crecer. ¿Esto qué quiere decir? Empresas más dinámicas, mayores ingresos, mayores flujos comerciales y por lo tanto mayores utilidades. Si lo vemos con detenimiento, veamos que en el mapa que tienes a continuación, hay estados que tienen mayor participación del comercio internacional que otros y te los estamos segmentando por colores para que puedas distinguirlo. Ver de esta manera cuál podría ser un estado en el cual tu empresa o la empresa en la cual trabajas pueda de alguna manera establecerse con respecto a la participación que pueda tener en el mercado internacional y de dónde es más fácil. Aquellos estados, por ejemplo, con alto grado de participación, cuentan con una mayor infraestructura en cuestión marítima, aeroportuaria y carretera que le van a permitir un mejor desplazamiento de las mercancías. Aquellos estados con una participación media, bueno, también cuentan con determinada infraestructura y con oficinas regionales de diferentes dependencias y diferentes organismos, tanto públicos como privados, que permiten de alguna manera el flujo de información y el hacer más dinámico toda operación de comercio internacional. Y por último vemos los estados con menor grado de participación, que son aquellos que de alguna manera, aunque participan y lo hacen de una manera ciertamente activa, no generan o no tienen la pertinencia de los mismos niveles o volúmenes de exportación que los estados más grandes o los estados medios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que de cierta manera los estados más apegados al sureste de un país como México, que son netamente más rurales, con gran capacidad de recursos naturales, bueno, no tienen la misma infraestructura que tienen los demás estados que le permiten una mayor presencia en el extranjero. Sin embargo, si los negocios internacionales y el descubrir determinados productos es lo tuyo, te vas a dar cuenta que puedes encontrarte con ciertas sorpresas, aunque bien, no se pueden estandarizar, es muy difícil tratar de estandarizar productos derivados de la naturaleza de alguna manera directa, pues bueno, siempre hay una forma en que podemos mejorar determinado tipo de productos que siempre se van a poder hacer mejor, cosechar mejor o de alguna manera tener una actividad más dinámica en lo referente a cuestiones agroindustriales. Ahora bien, se dice que México ha logrado un crecimiento en el ingreso per cápita en los últimos, ¿qué te gusta?, 20, 30 años. En la gráfica te ponemos desde 1970 hasta los primeros años del siglo XXI, basado en dólares norteamericanos. Si ves de alguna manera, el incremento de la economía ha sido muy, muy importante, ha sido muy, muy susceptible y eso nos dice de alguna manera la capacidad que se tiene para poder hacer negocios, tanto en un país como este como de México hacia el exterior. Eso nos permite darnos un panorama muchísimo más amplio
de cómo opera. Grosso modo, ese es México en el contexto internacional. Un país en el contexto internacional se basa en los indicadores que te acabo de mostrar. Con esto te puedes dar más o menos una idea de cuál es la presencia de un país con respecto a la información y a la base de datos que te mostré en el extranjero. Esa es la primera parte de la inteligencia comercial, ver cuáles son los índices, ver cuál es el punto de crecimiento y desarrollo económico y comercial que tiene un país, y lo vas a ir complementando con otro tipo de elementos. En este caso, fueron los primeros elementos básicos. Ahora vamos a ver en México cuáles son los organismos de fomento dedicados al comercio exterior. Por excelencia, en México cuenta con un banco. Este banco se llama Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito. Sí, es el órgano promotor del comercio internacional y que se encarga de alguna manera de financiar y de fomentar el intercambio de bienes y servicios, así como la información y establecer agendas comerciales, entre muchas otras cosas. Cada país, cada región comercial trata de tener organismos que se dediquen al fomento de los negocios internacionales y del propio comercio internacional. En un caso como este, un banco como este que te estoy mostrando, que es el Banco de Comercio Exterior, tiene esta misma función y tiene este mismo principio. Este banco, que se encarga también de apuntalar la base del comercio internacional, la promoción y el financiamiento o el fondeo de cierto tipo de negocios, también tiene cierta relación con otros organismos que de alguna manera apoyan la inversión para poder importar o exportar productos. En este caso son los ministerios encargados de la economía. En un país como este, la Secretaría de Economía juega un papel muy importante, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de otras entidades gubernamentales a nivel estatal o todavía a nivel privado, que en conjunto generan una masa bastante importante que nos van a permitir dar a conocer productos, agilizar y obtener información para tomar una mejor decisión a la hora de incurrir en un nuevo mercado. El Banco de Desarrollo, como en este caso es el Banco de Comercio Exterior, es responsable de la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de este banco son los primeros contactos que se realizan para poder hacer inversión extranjera directa en un país, al menos como este. Ofrece financiamiento y garantías a la exportación, que de esta manera va a permitir que si alguien tiene un buen proyecto, alguien puede generar capacidad de exportación, alguien tiene un producto que puede ser susceptible de venderse en el extranjero, bueno, aquí es una buena opción para tomar en cuenta y empezar a hacer crecer esa idea que tenemos en mente de ingresar en un mercado extranjero. También se encarga de la promoción de productos de mexicanos en el extranjero. Hoy por hoy, este banco, este organismo se ha encargado de precisamente dar a conocer muchos proyectos, muchos productos de México, hechos por mexicanos en diferentes regiones del país, desde el sector gastronómico hasta el sector industrial o el sector científico. Esto ha permitido de alguna manera colocar a México, como te dije en un principio, en un panorama internacional importante. Esto, si tú de alguna manera tratas de tomarlo a bien, vas a poder llegar a este organismo y con el proyecto que tengas, si es susceptible de ser vendible, de ser de alguna manera operable, vas a poder encontrar un apoyo con este organismo. Si nos fijamos en el extranjero y veamos ya, o ya tenemos un mercado blanco al cual queremos llegar, tenemos que asegurarnos que de alguna manera exista un organismo semejante a este que nos vaya a permitir el desarrollo, las prácticas y el fomento para el mismo producto, pero en la zona, siempre y cuando exista este organismo y que te permita, como en este, la atracción de inversión extranjera. Otro es un organismo que de alguna manera no recibe ni subsidios ni recursos fiscales. Esto le va a permitir de alguna manera operar con cierta libertad o con determinada libertad y promover en lo mayormente posible las empresas, la pequeña y mediana empresa, así como todo proyecto de comercio internacional que sea posible. Ahora bien, como ya vimos, este es un organismo bastante importante. A la par de este están los ministerios que te comenté y existe otro organismo financiero también en México que se llama Nacional Financiera, que apoya este tipo de proyectos para el mercado exterior. Pero, ¿qué requiere una empresa para ser exportable, para tener capacidad de exportación? No solamente requiere un buen producto,
requiere también toda una serie de elementos que le permita ser competitiva, que le permita, a través de un buen análisis y un buen estudio, generar aquella infraestructura que le va a permitir competir en el exterior con otro tipo de países, con otro tipo de competencia nacional en aquella zona, y que de alguna manera se vea involucrada con ello. Primero, debemos tener acceso a la tecnología y a la certificación de calidad. ¿Esto qué significa? Hoy por hoy los procesos tecnológicos son sumamente importantes, a menos que nos dediquemos a productos netamente artesanales, donde la mano de obra y la mano del artesano sea fundamental para poder crear un producto. El resto tenemos que tecnificarlo o tener un apoyo tecnológico sumamente importante que nos permita llevar una producción bastante activa y con determinado volumen. Y no solamente eso, contar con estándares que sean lo suficientemente válidos, con lo que sea internacionalmente aceptables para poder competir en el extranjero. Certificar los procesos de manufactura, certificar los procesos de atención al cliente, certificar los procesos de menaje, etcétera, etcétera, nos va a dar no solamente mayor certidumbre, sino también credibilidad a la hora de generar negocios. Es muy importante que si vamos a tener acceso a la tecnología, sea la mejor tecnología disponible, sea el mejor proceso disponible y que no se nos permita certificar determinado tipo de procedimientos en los cuales somos mejores. Ahora bien, tú me dirás, la tecnología siempre es cara, y si apenas voy a ingresar en el mercado internacional, ¿cómo piensas tener acceso a la tecnología? Bueno, existen organismos como el que te acabo de mencionar que te va a permitir tener ese acceso a la tecnología, pero nunca lo obvies y nunca lo dejes de lado. Lo mismo que las certificaciones. Hoy por hoy una empresa certificada es muchísimo más tomada en cuenta que aquella que no lo tiene, ya que de alguna manera da certidumbre a los procesos que realiza, da certidumbre y seguridad de lo que está ofreciendo, y por lo tanto es una certeza, es una garantía mayor que el producto que está ofreciendo, que está colocando en el mercado, no solamente es de calidad internacional, sino también tiene un respaldo sobre garantías que el cliente va a quedar satisfecho o no con respecto a lo que tenga. Otra parte importante es la capacitación y asistencia técnica en todos sus niveles. No podemos obviar el factor humano en este caso y la capacidad técnica que se tenga para la operación del mismo. Si nosotros invertimos en capital humano, en todo el factor humano disponible a través de darles capacitación técnica, capacitación de operación y todo lo necesario para poder generar mejores certificaciones, generar una muy buena certificación y estandarizar nuestros procesos, tendremos una mejor empresa, tendremos un mejor producto y por tanto muchísima más credibilidad y certeza de poder competir con alguien más en el extranjero. No olvides que la internacionalización de la empresa e integración de la cadena productiva es muy importante. Una vez que empecemos en el mercado de la internacionalización, en la actividad de la internacionalización, debes tomar en cuenta que existe una cadena productiva y que se hace más grande. Aunque dirás tú, bueno, es casi lo mismo, ¿no? No, no lo es. No lo es en el momento en que se hace más grande, tiene otros procesos y tiene otro tipo de situaciones a manejar. En este caso, debemos ser muy cuidadosos con los indicadores, con la información que empecemos a manejar y que nos va a permitir de alguna manera tener una integración mejor, ¿sí? Recuerda que esto es un círculo que lo tenemos que hacer virtuoso. Si en algún momento se pervierte, bueno, corres el riesgo de que solamente importes o exportes una vez, 2 veces y no más. Luego entonces eso se transfiere en pérdida, en cero utilidades y en muchas otras situaciones que te va a devengar una verdadera crisis. Después tenemos que ser cuidadosos con el financiamiento competitivo y oportuno. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos cuidado de lo último que hemos estado hablando, acceso a la tecnología, certificaciones, capacitación y tener cuidado con la cadena productiva, bueno, tenemos que tener cuidado con el tipo de financiamiento que debemos tener. En las sesiones anteriores que hablamos de las formas de pago y de los instrumentos, te platiqué de los sistemas bancarios. ¿Por qué hay que tener cuidado con ello? Porque de alguna manera nos vamos a financiar o con la banca privada, es decir, con la banca comercial, o con organismos como el Banco de Comercio Exterior, o como organismos como Nacional Financiera, o cualquier otro que te permita llegarte de recursos para poder llevar a cabo el proyecto que tienes en mente. Si somos cuidadosos con ese tipo de financiamiento, que tiene que ser competitivo, que tiene que ser de alguna manera seguro y oportuno a la hora de que tú empieces a generar productos para ser susceptibles de exportar,
Bueno, tienes que ser cuidadoso también con la manera en cómo vas a contraer ese tipo de compromisos. Y por último, en este círculo debemos tener la información suficiente, oportuna y bajo costo para tomar decisiones. Si podemos cerrar este círculo, si lo haces correctamente, bueno, vas a tomar una muy buena decisión. Estoy seguro que tendrás los elementos suficientes para tomar una buena decisión. Trata de no obviar nada de esto. Esto es muy importante. La información se dice que es poder, pero es poder sí y solo si sabes analizarla, sabes procesarla, sabes tener el conocimiento, la haces tuya y te va a permitir tomar una muy buena decisión al respecto. El financiamiento es importante, tanto y más como la parte del factor humano, tanto y más como certifiques tus procesos, tanto y más como el acceso tecnológico que puedas tener y tanto y más como la internacionalización una vez que entiendes el proceso de la cadena productiva. Otro tipo de situación que debemos tomar en cuenta es la información que tenemos que tener a mano para poder llegarnos de buenas fuentes. El uso del Internet es muy común. Páginas web, sitios web especializados en negocios internacionales y comercio nos pueden dar más o menos un panorama, una ventana de cómo empiezan a operar determinados mercados. Es importante saberlos y conocerlos y ubicarlos porque nos van a dar, a lo mejor no conocimiento de primera mano o datos de primera mano, podría ser que sí, si es que son de organismos serios, de organismos gubernamentales serios, de organismos o asociaciones comerciales internacionales serios, pero hay otros de ciertas cámaras que, bueno, habrá que ser cuidadosos con la información que empezamos a manejar. Recordemos que en Internet existe todo tipo de información y mucha de ella no la podemos ni certificar ni considerar del todo fidedigna. Seamos cuidadosos con eso, pero es una buena parte o un buen punto para empezar a generar información. Revistas técnicas especializadas en tu segmento industrial, en tu segmento comercial y de orden internacional son de mucha ayuda a la hora de tratar de elegir no solamente el mercado, sino las estrategias de internacionalización y las estrategias de punto para empezar a exportar. Seamos también cuidadosos con ello, existen muchas en el mercado, hay que ver de alguna manera cuál es la que te ofrece una mejor información, la que de alguna manera puedes ponerte en contacto con las personas que escriben los artículos y puedes generar un mejor flujo de información al respecto. Existen centros de información exprofeso para cuestiones de comercio y negocios internacionales. El Banco de Comercio Exterior en México tiene un centro bastante importante respecto a ello. Puedes también acudir al Ministerio de Economía o a la Secretaría de Economía, que también lo tiene, y puedes recurrir a la Cámara de Comercio norteamericana, la American Chamber of Commerce, que también tiene un muy buen sistema de información al respecto, la Cámara de Comercio británica, cada embajada también maneja una Cámara de Comercio o una agregaduría comercial que te va a permitir generar información y fuentes de primera mano que te va a ayudar a ver si es susceptible de que puedas incursionar en ese mercado o no, y si lo quieres hacer, de qué es la mejor manera, cuál es la mejor manera y a dónde tienes que incurrir y a quién tienes que llegar para hacerte llegar para poder llegar a ese mercado. Existen también los eurocentros que de alguna manera son las cámaras de comercio que están en el centro de Europa, que van a desplegar toda una serie de información al respecto, tanto para inversión extranjera directa como indirecta, como para inversionistas o para personas que quieren hacer negocios internacionales con la finalidad de hacer llegar sus productos al centro de Europa. Estos eurocentros funcionan bajo la tutela de ciertos ministerios y ciertos organismos rectores del comercio europeo y te van a servir de pauta y te van a servir de guía para poder sondear esa parte del mercado, esa parte del sector en el cual tú quieres ingresar y que de alguna manera te faltan ciertos datos sobre usos, formas, costumbres, indicadores comerciales, indicadores bursátiles, indicadores sistemas bancarios y de alguna manera tratos preferenciales que existan con determinados países. Si en dado caso tu país pertenece a la zona donde existen ciertos privilegios, bueno, que eso es que mejor, hay que aprovechar esa situación. En un caso como México, donde se tienen acuerdos comerciales directamente con América del Norte, con Europa, con cierta parte de Asia, bueno, hay que tomar ventaja de ellos, bajo qué reglas, bajo qué nomenclatura y hacer uso de ello. Otra parte son los organismos internacionales relacionados con las Naciones Unidas, con la Organización Mundial del Comercio, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con bancos holandeses como el CBI,
que es el Banco Internacional de Comercio, y otras instituciones más que también tienen fuentes de información muy buenas, bases de datos que son comparables y compartibles y que de alguna manera te van a permitir tener un panorama aún mayor respecto al sector comercial, sobre el sector financiero, de cómo van a ser las inversiones, de cómo van a ser los indicadores y qué es lo que tienes tú que hacer para poder llegar hasta allá. Tenemos también la parte que tiene que ser muy importante, que es la promoción. Cuando tomas en cuenta la promoción, es decir, qué tanto un país se promociona con respecto al exterior en otros para inversión extranjera directa, inversión extranjera indirecta y demás estrategias de internacionalización, hay que tomar ventaja de ello. La cultura, como ya habíamos hablado de ello, lo que es idioma, usos, formas, costumbres, etcétera, etcétera, pues es un factor importante. Quizá en algún momento podamos hablar sobre códigos culturales que nos van a permitir descubrir no solamente por qué tienen usos, formas y costumbres distintas, sino a qué se debe que las tienen, aquellas que puedan ser modificables, alterables o de alguna manera manipulables a la hora de ejercer comercio. Hay otra parte muy importante en promoción que se refiere a ferias internacionales, a foros sectoriales y a misiones comerciales. Estas ferias internacionales que de alguna manera se realizan en muchas partes del mundo, que pueden ir desde una feria automotriz, una feria industrial de productos, una feria de productos de turismo, una feria de bienes y servicios, etcétera, etcétera, como bien puedes saber, sirve mucho para dar a conocer determinados productos y sondear también cómo va a ser la competencia o qué tipo de competencia existe. Las ferias son muy importantes. Más adelante yo te comentaré cuál es la mejor manera en que podamos incursionar en una feria o estar dentro de una feria comercial para poder promocionar un producto. Otra parte también son los foros, estos foros comerciales, estos foros que de alguna manera permiten la generación de información y el darse a conocer entre empresarios, entre personas del sector o de sectores adyacentes y que de esta forma hacen más sólidos los lazos a la hora de generar comercio. También están las misiones comerciales, que en cierto aspecto se hacen en gran y mediana escala. La gran escala es aquella cuando la parte macroeconómica, los dueños de grandes empresas, ya sea por sectores o por nivel de grupos comerciales o empresariales, viajan con algún dignatario, por lo regular algún secretario, algún ministro o con un propio mandatario presidente, hacia un país determinado con el fin de establecer relaciones más sólidas para inversión extranjera directa o indirecta. Si de alguna manera te toca a ti participar en una de estas misiones, bueno, te vas a dar cuenta de la cantidad de información que se genera y todo lo que debes de conocer para poder hacer fusiones, adquisiciones, manejos y elaborar estrategias de internacionalización. Pero existen las que son a mediana escala, que son aquellos pequeñas y medianas empresas de determinados sectores comerciales o industriales que viajan en grupo. Muchas de ellas son organizadas por ministerios de comercio o por bancos como el Banco de Comercio Exterior y que tienen como finalidad hacer recorridos y encuentros con partes del mismo sector o con integrantes del mismo sector en un país determinado con el fin de establecer lazos y elaborar estrategias conjuntas de comercialización aprovechando los instrumentos de acuerdos, tratados o pactos comerciales que se tengan de una nación con otra o de una región con otra. Y por último tenemos los proyectos de exportación. ¿Qué son los proyectos de exportación? Son los proyectos en los cuales nosotros podemos tener un producto o podemos tener una serie de productos o una gama de bienes y servicios y que de alguna manera son susceptibles de ser exportables, internacionalizables y que puesto en papel, puesto en proyecto, puesto con las personas adecuadas, son susceptibles de generar una muy buena promoción. También tenemos la parte de la organización y la autoevaluación que te va a permitir, de cierta manera, poder generar muchísimo más información con respecto a lo que haces y hace tu competencia. Para finalizar esta sesión quiero decirte que existe toda una gama de productos y servicios que en una sesión próxima te iré mostrando poco a poco, la forma en cómo se hace una asesoría, la forma en cómo debemos tener una información precisa, cómo se hace una agenda, cómo se elabora, cuál es la forma y las fuentes de ciertas misiones comerciales y de ciertas misiones de negocios y que nos van a permitir tanto establecer cuestiones comerciales, cuestiones financieras y establecer una gama mucho más amplia de situaciones de negocio. Hoy por hoy te doy las gracias, espero que esta parte de inteligencia comercial
te sea útil, te sea benéfica y empecemos a conocer más a detalle el proceso internacional de este tipo de negocios. Muchas gracias, con permiso.